de montar una nueva política. Yo quisiera enfatizar también... Pero esto no ha afectado su juicio. No. Porque obviamente, digamos, ¿cierto? Me imagino que ese tipo de personal ha sido capacitado, sí, quiero de una experiencia de muchos años, en un momento de crisis, removerlo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este mismo tipo de personal es el que está encargado los años anteriores. Aquí podemos ver, por ejemplo, que casi cada 2 años ocurre una epidemia de neumonía. Y este es el mismo personal que ha estado trabajando en el Ministerio de Salud Pública. ¿Era mal personal? Por lo menos no veo que tenían capacidad para responder a una epidemia cada 2 años. Aquí podemos ver nuevamente, aquí tenemos el año 2007, ya estamos mucho más abajo que el año anterior, o sea, estamos respondiendo a una situación también de epidemia de neumonía. Aquí podemos ver, por ejemplo, el número de fallecidos por casos de neumonía, y aquí podemos ver en esta gráfica, en este año podemos ver la tendencia de la curva de muertes de neumonía y la podemos comparar con los años anteriores. Esta es la misma gente que sabe cómo es la curva de epidemia de neumonía y sin embargo en el año 2003, 2005, 2007 y 2009 no pudieron tomar las medidas preventivas. Pero ese año bajó porque tuvo un éxito, ¿no? En este año se están tomando las medidas de prevención. Pero el año viene de un trabajo, digamos, pero no de un mes. Es que veamos que los periodos en que coincide la epidemia comienzan a partir de junio. Pero yo quisiera referirme a esto. Claro, yo no quiero decir que no han hecho nada, porque seguramente que han hecho cosas buenas. Pero aquí, por ejemplo, no se ha aplicado durante todos estos años la vacuna contra neumococo para evitar estas epidemias de neumonía. Otra cosa, por ejemplo, la vacuna que se ha estado aplicando contra la influenza, y es de estas personas que han estado dirigiendo la política de salud, aquí se ha aplicado la cepa contra el hemisferio norte. Y el virus que circula en El Salvador es la cepa del hemisferio sur. O sea que hemos estado vacunando contrariamente a lo que deberíamos, lo cual no logró disminuir el número de susceptibles, y por eso ahora esto que estamos viendo en los hospitales no es simplemente H1N1. Estamos viendo neumonías y estamos viendo infecciones virales como el virus respiratorio sincitial, el virus de la parainfluencia y otros virus. Es decir, que no todo esto que estamos viendo es producto del H1N1. Y como repito, la mayor de las causas es neumonía. Tenemos canales endémicos que nos señalan cada cuánto tiempo vienen las epidemias, y esta misma gente que ahora dicen que si hubieran evitado este problema, pues no respondieron en este momento. Por otro lado, yo creo que el punto no es quién tiene la culpa de una epidemia, sino si se tomaron o no se tomaron las medidas adecuadas para prevenir esta situación. Yo quisiera recordar de que esta epidemia o esta pandemia ya estaba en el país y tampoco no la tiene la culpa el gobierno anterior. Sería una limitación señalar de la culpa de un virus a un determinado gobierno. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una situación que marca una evolución natural de un virus. Después de la fase 6 va a venir una curva de descenso y después viene lo que se llama la pospandemia. Eso ha sucedido en todos los países. Por eso yo decía de que ahora ya no se trata únicamente de detectar el número de casos, sino que se trata fundamentalmente de disminuir las complicaciones y sobre todo disminuir el número de muertes. Para eso, y mañana ha sido citada la señora ministra de Salud Pública, quien dará a la Asamblea Legislativa y quien dará un amplio informe, pero solo quisiera adelantarme y no quitarle pues los datos que ella va a mencionar el día de mañana, pero se ha contratado una cantidad importante de recursos humanos. Se han contratado más de 400 médicos, paramédicos y personal de apoyo. En el Hospital Bloom se han comprado 5 ventiladores nuevos que no los hubieron durante los últimos 5 o 10 años. En el Hospital Bloom se han redoblado los esfuerzos de la emergencia, se están reforzando con grupos de médicos diferentes unidades de salud. El mismo anexo del Hospital Bloom cuenta con una unidad de refuerzo. Hemos estado escuchando, por ejemplo, de que no hay medicamentos. Estamos listos con todos los medicamentos que se utilizan para este tipo de problemas. Incluso en el Hospital Bloom se cuenta con cantidades suficientes del antiviral en caso de que fuese necesario utilizarlo. De tal manera de que, como decía yo,
este problema se está abordando integralmente y además este mecanismo que se llama CONAPREVIAR es un mecanismo que está funcionando, o sea, los diferentes ministerios están ejerciendo su rol y están trabajando en las diferentes fases que significa trabajar en este proceso, es decir, se está abordando con intersectorialidad, se están cubriendo las demandas y también quisiera reconocer que obviamente en una pandemia siempre se sobrepasan las demandas hospitalarias, eso es parte de la calificación y de las implicaciones que tiene llamar pandemia lo que está sucediendo ahora. Ahora, por supuesto de que el gobierno está anuente a recibir insumos e ideas, porque este no es un problema de la ministra de Salud Pública, sino que este es un problema de la nación que debe de abordarse realmente integralmente y no hacer de este problema un problema político. Correcto. Bueno, diputado, le cedo la palabra, digamos, por lo mismo que dijo el diputado Benet. Sí, la verdad es que nosotros manejamos tasa de incidencia y tasa de prevalencia. La tasa de incidencia se traduce en la velocidad o frecuencia con que un problema está afectando a la población y la tasa de prevalencia es la proporción de individuos de una población que padecen una determinada enfermedad. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, de que no hemos tenido el impacto suficiente en la tasa de incidencia y en la tasa de prevalencia. Al parecer, las nuevas autoridades de salud no se han dado cuenta que ya son gobierno y que ellos son los que deben de operativizar el Sistema Nacional de Salud y deben dar respuestas ante la pandemia. Yo quiero decirle que estamos en fase 6 y la fase 6 exige respuestas. Ya la contención del incremento de casos no se pudo llevar a cabo porque los cercos epidemiológicos no funcionaron. Ahora estamos en la necesidad de dar respuestas efectivas en el campo. La gente lo que quiere son respuestas. Y yo creo de que se ha pecado mucho en no formar equipos móviles de atención, no han sido contratados los suficientes recursos humanos para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, no han echado mano de instituciones que pudieran colaborar en este esfuerzo. Yo quiero decirles que en el gobierno anterior hubo un decreto ejecutivo, ¿verdad? Y también hubo un llamamiento de parte de la Protección Civil y puso en alerta a todas sus comisiones de trabajo, pero como recordamos todos, los gobernadores políticos departamentales no fueron juramentados ni designados en su oportunidad, quedó acéfala las gobernaciones. Eso creó una incertidumbre en la protección civil de los departamentos, no había quien pudiera liderar los comités de protección civil, ¿verdad? En los departamentos, inclusive en este momento solo se han juramentado 10 gobernadores, eso pues ha generado una zozobra en todos los municipios y en todos los departamentos del interior de la República y ahora estamos viendo que ya tenemos casos y en una velocidad de infectación grandísima en el oriente del país y yo creo de que todo esto han sido malas decisiones de parte del gobierno del presidente Mauricio Funes, que al final es el responsable ante la población de lo que está sucediendo. Diputado, tal como le repregunté al diputado, sí, diputado Mata en relación, cuando él decía en junio bajó los niveles de neumonía, yo le dije, bueno, eso es producto de los anteriores, ¿no? Del efecto de los anteriores, ¿no? Digamos, no se puede, digamos, si terminaron el 30 de mayo uno y en junio hay una mejoría, pues obviamente efecto. Cuando usted dice los cercos epidemiológicos no funcionaron, o la responsabilidad del gobierno, del actual gobierno, pues la verdad, digamos, es que mucho viene de mayo y no solamente de junio, ¿no? Por lo tanto, digamos, ¿qué tanto se puede culpar a un gobierno de una actuación que realmente tiene apenas un mes y medio y que el cerco epidemiológico, si no funcionó en mayo, no funcionó seguramente, digamos, cierto, cuando estaba todavía otras autoridades?